Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los misterios más fascinantes y, la verdad, más profundos del universo. Y lo mejor es que está ubicado justo ahí, en el corazón del núcleo atómico. Vamos a explorar la cromodinámica cuántica y el famoso color de la fuerza fuerte. Es un tema absolutamente apasionante que cambia por completo cómo entendemos la materia y las reglas básicas de la realidad. Porque, piénsenlo un momento, sin esta fuerza, toda la materia del universo, incluyéndonos a nosotros mismos, simple y sencillamente se desintegraría. Así que vamos a empezar. Para arrancar, hay una pregunta fundamental, de esas que le dan vuelta a todo lo que creemos saber. ¿Por qué los protones no se desarman? A ver, dentro de cada núcleo atómico, los protones tienen carga positiva. Si seguimos las leyes del electromagnetismo, partículas con la misma carga deberían repelerse con una violencia tremenda. Pero no lo hacen. Sorprendentemente, se quedan ahí, unidos y estables en espacios minúsculos. Esto nos dice, sin lugar a dudas, que hay algo muchísimo más fuerte, algo inmensamente intenso pero de muy corto alcance, operando ahí adentro para evitar que el núcleo explote en 1000 pedazos. Pero claro, encontrar la respuesta a ese enigma no fue nada fácil. De hecho, requirió navegar por una crisis conceptual enorme. A mediados del siglo XX, la física se topó con un muro que los dejó totalmente desconcertados. Con los nuevos aceleradores de partículas, empezaron a descubrir una cantidad abrumadora de materia que no conocían. Piones, kaones, bariones resonantes. Era un caos absoluto. De hecho, fue una época que los mismos físicos, casi por desesperación, bautizaron como la jungla o el zoológico de partículas. Y la gran duda existencial era, ¿de verdad todas estas partículas son fundamentales? ¿O será que la naturaleza nos está ocultando un nivel aún más profundo que no hemos podido ver? Bueno, adentrémonos en cómo se resolvió esto, porque el progreso científico se dio gracias a un trabajo de detectives que es increíble. Todo empezó a tomar forma en 1961, cuando Murray Gell-Mann y Yuval Neeman propusieron el camino óctuple. Fue una genialidad basada en simetrías matemáticas que, por fin, trajo un poco de orden a ese caos del zoológico de partículas. Lograron organizar el desorden en familias lógicas. Sin embargo, todavía faltaba descubrir qué era lo que físicamente causaba ese elegante patrón matemático. Y el salto conceptual definitivo llegó solo unos años después. En 1964, Gell-Mann y George Zweig lanzaron una idea que sacudió los cimientos de la ciencia. Dijeron que los hadrones, como los protones y los neutrones, en realidad no eran partículas elementales. No, estaban formados por bloques de construcción muchísimo más pequeñitos, a los que bautizaron como quarks. Al principio, este modelo proponía 3 tipos fundamentales de quarks, y con esa creatividad tan peculiar de los físicos, los llamaron up, down y strange, o sea, arriba, abajo y extraño. Con este modelo se explicaban súper bien las cargas y los patrones de los experimentos. Parecía un triunfo total, hasta que surgió un problema gravísimo. Aquí es donde la historia se pone realmente tensa, porque parecía que la física cuántica se rompía en pedazos. Imagínense la paradoja del barión delta doble más. Resulta que esta partícula está compuesta por 3 quarks de tipo up, y los 3 comparten exactamente el mismo spin. ¿Cuál es el gran problema? Que esto viola directamente una regla sagrada de la física, el principio de exclusión de Pauli. Este principio es literalmente la razón por la que la materia ocupa espacio, y dice que es imposible que existan fermiones idénticos ocupando exactamente el mismo estado cuántico. Así que los científicos estaban ante una encrucijada terrible. O el maravilloso modelo de los quarks era un fracaso total, o les faltaba descubrir una pieza súper revolucionaria del rompecabezas. Por suerte, la física se salvó de un colapso total, gracias a una solución súper ingeniosa y totalmente inesperada. Entre el 64 y el 65, Oskar Grimberg, Mu Yong-han y Yoichiro Nambu introdujeron un concepto brillante: la carga de color. Su idea fue que los quarks podían existir en 3 estados diferentes que llamaron rojo, verde y azul. Pero ojo, es importantísimo aclarar esto. No tiene absolutamente nada que ver con los colores visuales de la luz, ¿eh? Es pura y exclusivamente una etiqueta matemática. Al darle colores distintos a cada quark, los 3 componentes de ese problemático barión delta doble más ya no eran idénticos. Problema resuelto. El principio de Pauli volvía a funcionar a la perfección. Ahora bien, agregar esta carga de color trajo consigo una nueva regla matemática para el universo, y una bastante estricta.
la regla de las partículas blancas. Básicamente, establece que cualquier partícula observable estable en la naturaleza no puede tener un color neto, tiene que ser neutra. ¿Y cómo logran esa neutralidad? Bueno, pueden combinar 3 quarks de colores distintos, o sea, rojo, verde y azul, para formar un barión blanco, o, en el caso de los mesones, combinan un quark de un color con un antiquark que lleva su anticolor correspondiente. Es un mecanismo de equilibrio espectacular que garantiza que jamás vayamos a ver un color cuántico aislado por ahí en el mundo observable. Y antes de seguir avanzando con esta teoría, es súper necesario reconocer a alguien fundamental, porque aunque el gran Richard Feynman no creó directamente esta nueva teoría de la fuerza fuerte, todo su trabajo previo fue el puente conceptual que hizo posible este tremendo avance matemático. Sus ideas sobre la estructura interna con el modelo de partones y todo ese desarrollo revolucionario de la electrodinámica cuántica, o QED, además de sus archiconocidos diagramas, prepararon el terreno. Literalmente, nos dieron las herramientas necesarias para que luego pudieran hacer la cromodinámica cuántica. Y fíjense qué interesante es esto para entender la diferencia monumental entre estas dos fuerzas. En la electrodinámica cuántica, el electromagnetismo se transmite a través de los fotones. Como los fotones no tienen carga eléctrica, simplemente no interactúan entre ellos, pasan de largo. Pero en la cromodinámica cuántica, la QCD, la fuerza fuerte se transmite por partículas que llamamos gluones, y los gluones sí tienen carga de color. Eso significa que no solo interactúan con los quarks, sino que también interactúan constantemente entre ellos mismos. Esta autointeracción es lo que crea un enredo matemático espectacular y hace que la fuerza fuerte sea tan increíblemente compleja. Y es justo ese comportamiento rarísimo de los gluones el que provoca la primera gran regla de esta teoría, el famosísimo confinamiento. En palabras simples, los quarks nunca, jamás andan libres por ahí. Imagínenselo como si estuvieran unidos por un resorte invisible súper fuerte. Si intentamos usar mucha energía para separar dos quarks, la tensión de ese resorte crece y crece exponencialmente mientras más los estiramos. Y llega un punto en que esa energía acumulada en el resorte es tanta que no logra liberarlos, sino que ¡pum!, se convierte instantáneamente en masa y crea nuevos pares de quark y antiquark. O sea, siempre terminamos con partículas compuestas, nunca con un quark suelto. Si eso les pareció extraño, esperen escuchar sobre la libertad asintótica. Es un descubrimiento que va totalmente en contra de nuestra intuición clásica. En 1973, David Gross, Frank Wilczek y David Politzer descubrieron algo alucinante. Resulta que a distancias increíblemente diminutas, la interacción de la fuerza fuerte, paradójicamente, se debilita. O sea, mientras más apretados y juntos están los quarks, más libres se comportan, casi como si la fuerza que los ata dejara de existir por un momento. Este hallazgo fue tan, pero tan revolucionario para entender el núcleo atómico que les valió el Premio Nobel de Física en 2004. Pero claro, en la ciencia no nos podemos quedar solo con la matemática, por muy bonita que sea. Hay que demostrarlo en el mundo real. Y vaya que lo hicieron. Todas estas complejas teorías se confirmaron con experimentos súper rigurosos. Todo empezó a comprobarse con la dispersión en el acelerador de Stanford, allá por el 68. Luego vimos esas famosas emisiones llamadas jets durante colisiones de altísima energía. Y hasta el día de hoy, toda esta teoría se sigue confirmando una y otra vez gracias a los detectores gigantescos del CERN y del Gran Colisionador de Hadrones. Esto consolidó por completo todo lo que sabemos sobre el modelo estándar. Todo este viaje para entender estas fuerzas invisibles nos deja con una idea casi poética que resume magistralmente la explicación de hoy. En el corazón de la materia, los quarks nunca están solos. Es fascinante. Por un lado, mientras más intentamos separarlos, más fuerte se vuelve el lazo que los aprisiona. Pero en la intimidad más microscópica, operan como si fueran totalmente libres. Esa tremenda paradoja entre libertad y confinamiento es la esencia pura de la cromodinámica cuántica, y sin duda quedará en la historia como uno de los logros intelectuales más grandes de la humanidad. Pero bueno, la ciencia nunca se detiene. Todavía queda un misterio gigante para el futuro. Se puede probar de manera puramente matemática, desde los primeros principios, cómo funciona exactamente este confinamiento de los quarks. Sabemos que es real, se mide todos los días en los laboratorios, pero la demostración matemática teórica pura todavía se le escapa a las mentes más brillantes de nuestro planeta. De hecho, es uno de los famosos problemas del Premio del Milenio en Matemáticas.
Esto nos deja claro que las raíces mismas de nuestra realidad todavía esconden secretos maravillosos. Deja muchísimo en qué pensar sobre todo lo que aún nos falta explorar en el universo, ¿no lo creen? Gracias por acompañarnos en este análisis.